Bueno, todos sabemos que el mundo ha cambiado dramáticamente en estas últimas décadas. Todos los valores en que las generaciones mayores crecieron están desapareciendo poco a poco. Y el mundo y la sociedad se dirige hacia una ética moral, a una ética sexual mucho más abierta, totalmente individualista, donde cualquier opción es socialmente aceptable. Hoy en día hablar de convicciones cristianas, como por ejemplo, cómo esperar hasta el matrimonio para la intimidad, o que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o simplemente enfatizar que hay una sola verdad objetiva por la cual debemos vivir y que se encuentra en la Biblia, especialmente en círculos de gente joven. Si alguien afirma eso, se expone a ser ridiculizada o aislada, porque sus palabras no están a tono con la ética de la mayoría. Y también puede ser acusado de ser un religioso radical, ignorante, intolerante y discriminador. Y considerando que estos grandes cambios sociales que hay, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, hacen que nuestras convicciones no sean bien recibidas por la gente, las preguntas que algunos cristianos se están haciendo alrededor del mundo es: ¿no será que estamos del lado equivocado de la sociedad? ¿No será que estamos exagerando con la ética moral que dice la Escritura? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y esta pregunta, como veremos, apunta a que el justo no puede hacer nada. Que el justo no puede hacer nada ante estos cambios sociales. La pregunta insinúa que sería mucho mejor acomodarse a las tendencias de la sociedad. Este salmo aborda esta tensión, porque hay personas bien intencionadas alrededor de David que le están aconsejando tomar otro tipo de decisiones debido a las circunstancias que está viviendo. Y aunque el Salmo no lo dice explícitamente, es probable que David lo haya escrito mientras huía de Saúl en sus primeros años. Y recordemos que David sirvió al rey Saúl por algún tiempo, pero tuvo que tomar la decisión de huir porque el rey, debido a su envidia, lo quería matar. Desde que Saúl entendió que Dios lo había desechado como rey, en vez de arrepentirse y buscar al Señor, decidió afirmar su trono a través del terror. Y fue tanto así que hasta el profeta Samuel le tenía miedo. Cuando el Señor le dijo que fuera a ungir a David como rey, Samuel le respondió ahí en 1 Samuel 16:2 diciendo: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y también vemos esto cuando Saúl supo que los sacerdotes de la ciudad de Nob habían provisto inocentemente para David mientras huía. Se enojó tanto que dice en 1 Samuel 22:19 que a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Así fue de terrible el gobierno del rey Saúl, donde imperaba justamente el miedo, no el temor al Señor. Recordemos que Saúl fue un inconverso al final. Él no se ajustó a la ley de Dios y eso ocasionó que todo el país quedara en la oscuridad. Por otro lado tenemos a David, que tenía una promesa de parte de Dios y que esperaba que esa promesa se pudiera cumplir. Y que anhelaba también que el gobierno de Dios en Israel se pudiera ejecutar a la luz de la ley a través, por supuesto, de un rey justo. Pero en ese momento no había posibilidad de que ninguna de las dos cosas se pudiera cumplir. Porque David estaba huyendo, estaba en peligro de muerte cada día, estaba lejos de su tierra, lejos del lugar de la adoración, estaba en total imposibilidad de que esas promesas de Dios se pudieran cumplir sobre él. Y a estas alturas están pasando los años y todo sigue igual. ¿Qué debía hacer David en estas circunstancias? Los que están a su alrededor le dicen que sería mejor buscar otro rumbo en su vida. Este es el conflicto que plantea este salmo. Así que a través de este salmo veremos qué consideraciones debemos tener cuando nuestras convicciones cristianas están siendo probadas. Y en primer lugar,
usted debe considerar seriamente que sus convicciones cristianas serán probadas. Este salmo, a diferencia de otros, no es una oración. Este más bien es el testimonio personal de David. Es casi como una declaración de fe. Y desde el comienzo, y a pesar de las circunstancias, David ha declarado cuál es su convicción. Una convicción que sabe que va a ser probada y que está siendo probada. Él dice en el verso 1, en una sola frase, en el Señor me refugio. Ese es el argumento que constantemente David le entrega a sus amigos. En el Señor me refugio. Y las personas que están a su alrededor saben que esta es la convicción de David. Estas no son personas con malas intenciones, están siguiendo a David, están sufriendo también las mismas circunstancias que él. Pero en el punto donde se encuentran las cosas, le están exigiendo que tome una decisión. Le están diciendo algo como esto: mira, David, ya sabemos que crees en Dios. Lo has dicho cientos de veces, pero en este caso debes enfrentar la realidad y tomar una decisión distinta. Por supuesto, a David le afectan estas palabras. Y escribe las cosas que le dicen sus amigos. En el verso 1 dice, ¿cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? La solución que le presentan sus amigos en su caso es irse lejos. Y el tenor del consejo es más bien que David abandone sus esperanzas de volver a Israel. Que logre acomodarse en un lugar lejos del peligro, en un lugar donde pueda comenzar de nuevo. Y note que a David le afectan profundamente esta palabra. Él dice, ustedes le dicen a mi alma. Y la palabra alma en el hebreo significa el ser interior. Es la parte donde la persona piensa, siente y tiene voluntad. Entonces implica que las palabras que le dicen sus amigos realmente afectan sus pensamientos, sus emociones. Él sabe que lo que dicen no es lo correcto, pero por supuesto de tanto repetir las cosas probablemente tienen el potencial de hacerlo dudar. ¿Será que esa es la decisión que debo tomar? El verso 2 dice, porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Estas palabras las siguen diciendo los amigos de David. Y básicamente le advierten que debe tomar una decisión porque en primer lugar el enemigo es demasiado poderoso. Los hombres que tiene Saúl son arqueros profesionales. Esta es la imagen que presenta de que tensan el arco y preparan la flecha sobre la cuerda. Además son gente impía, sin escrúpulos. Están dispuestos a matar a David y no les importa si las motivaciones de Saúl para matarlo sean correctas o no. También le dicen que están bajo el peligro de muerte en cualquier momento porque puede caer una emboscada, por eso dice que disparan en la oscuridad. Y por último, los amigos de David le advierten que en este caso los malos están ganando. Matan a los rectos de corazón. Es una batalla que los justos están perdiendo, eso es lo que le dicen. Es como si le dijeran a David, ¿para qué seguir con esto? ¿Para qué arriesgar más tu vida? ¿Para qué seguir en una causa que probablemente vas a perder? Y estos amigos rematan su argumento con la frase del verso 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? En otras palabras, ellos le dicen, David, despierta. Los fundamentos morales y espirituales de nuestra nación están destruidos. El gobierno ha destruido la fe. Y la palabra destruido significa que es un daño irreparable. Ellos le dicen, mira, ya no hay nada que hacer. Hay que aceptar las cosas como están. Es mejor rendirse. Ellos le dicen que ni él ni nadie va a poder hacer algo para cambiar las cosas. Este es el argumento y la cosmovisión de los que están cercanos a David. Pero no solamente le dicen cuán mal están las cosas, sino que le están acorralando para que acepte las circunstancias y tome una decisión. La decisión
de retirarse, la decisión de abandonar sus convicciones. Y esto se puede aplicar tan claramente, hermanos, a los tiempos que estamos viviendo. Porque las situaciones son similares. Los fundamentos morales de la sociedad están destruidos. Y lo más probable es que tarde o temprano, a su alrededor, sabiendo que usted es creyente, muchas personas vendrán con argumentos muy similares a los que están presentando aquí los amigos de David. ¿Cuál es el argumento? Que no se puede hacer nada ante los cambios culturales y que es mejor acomodarse a la situación. Y donde más se le va a exigir a usted, especialmente a los padres, una decisión es cuando los debates están dentro de su propia familia. Y pueden ser sus propios hijos los que pongan en duda la viabilidad de la fe o que pongan en duda los principios morales de las Escrituras. Son ellos los que podrían argumentar lo mismo, que ante los tiempos que estamos viviendo es imposible aplicar los principios morales de la Biblia. O que simplemente le digan que su fe está equivocada, que usted está en el lugar equivocado de la historia. Si son las personas que más ama, que pongan en duda los principios de Dios, ¿qué decisión podría tomar usted? ¿Qué decisión si usted es 1 y ellos son 10? Todo depende de cuán fuertes sean sus convicciones, de cuán sólida sea su fe o de cuán firme sea la comprensión, su comprensión del Evangelio. Pero si sus bases no son sólidas, en estos aspectos es probable que para usted sea más fácil aceptar los argumentos que le dan a su alrededor o lo que escucha a su alrededor. Y eso lo lleve a ceder ante las decisiones morales que sus hijos quieren tomar o que sus familiares quieren tomar. Si usted se detiene demasiado para escuchar los argumentos de la cultura, si usted escucha demasiado a la gente inconversa a su alrededor, si usted está lleno de teleseries y de películas que hablan acerca de estas cosas y las repiten como realidades concretas todos los días, es probable que al final esto comience a afectar a su fe. No para que abandone la fe, sino para que acepte que los límites morales que pone la Biblia se pueden correr, se pueden ampliar. Y fíjese bien que no son pocos los creyentes que por la presión que sienten a su alrededor están comenzando a pensar, ¿no será que la Biblia es un poco exagerada en la ética moral? ¿No será que no podemos exigir ahora pureza moral en los tiempos que vivimos? Si usted pone en duda un solo principio moral de la Biblia, usted abre la puerta para aprobar otras cosas que tienen que ver con moral dentro de su propia casa. Y muchas personas están diciendo que no importa las decisiones morales que tome la persona, no importa. Si tiene fe, si ama a Dios, entonces todo está bien. Y no son pocos los creyentes que ya no les afecta espiritualmente si sus hijos o sus parientes conviven en vez de casarse. O que acepten que sus hijos adolescentes deben tener su vida privada como quieran, especialmente cuando se trata de internet. O que no les importa si ellos se involucran emocionalmente o sentimentalmente con gente del mundo. O en otra temática, siendo ya adultos, simplemente algunos ya aceptan que es total normalidad ver escenas explícitas de sexo en algunas películas, porque al final la película es buena. Pero escúcheme bien, si se abre la puerta a eso, la aceptación a otras cosas va a comenzar a llegar. Donde alguien finalmente llega a pensar que por los conflictos que tiene su hijo, probablemente tal vez Dios lo creó con el cuerpo equivocado. Y simplemente por presión de la sociedad
y por no ver sufrir a sus hijos, entonces abrir la puerta y permitirle explorar de alguna manera un cambio de identidad. Al final, uno de los argumentos más comunes que se repiten una y otra vez por aquellos que quieren tomar decisiones de acuerdo a la cultura es este: ¿quién eres tú para juzgar? Si la felicidad de alguien está en juego, ¿por qué oponerse a la felicidad de un hijo? ¿Por qué oponerse a la felicidad de un familiar? Estos son los debates que usted va a tener que enfrentar. Y estos son los debates que algunos cristianos en este mundo ya están enfrentando. Tarde o temprano se va a ver enfrentado a este dilema. Y en una situación así, ¿qué decisión usted tomará? Y el texto sugiere dos opciones: dar un paso al lado y decidir por lo que es más fácil, y quedarse en respetuoso silencio y aceptar las cosas como están, sin decir nada. O esforzarse por ser fiel a la palabra de Dios y procurar entender todas las implicaciones del Evangelio y usarlo para luchar por el alma de sus hijos, porque el Evangelio es poder de Dios. No hay ningún otro mensaje que tenga el poder que tiene el Evangelio. Esas son las dos opciones. Pero antes de ir más adelante, quiero que entienda que las decisiones que tome en la vida, sean correctas o no, dependen de la fuente que usted utiliza para tomarlas. Y esto es bastante importante. ¿Cómo determina lo que está bien o lo que está mal? Particularmente si se enfrenta a grandes decisiones que solo tiene la oportunidad de tomar una sola vez. O una decisión que usted le pueda permitir a su hijo una sola vez. Y aunque la mayoría de aquí sabe cuál es la respuesta a esta pregunta, quiero argumentar desde el punto de vista de las personas que se están deslizando y aceptando los argumentos de la cultura, aceptando los argumentos de sus hijos, sean padres o madres o abuelos. Y también me dirijo especialmente aquí a todos los adolescentes y jóvenes que me escuchan. ¿Qué se necesita para tomar una decisión moral? Usted necesita una fuente. Y esa fuente tiene que ser una fuente de autoridad. Esto responde a la pregunta: ¿quién tiene el derecho de decirme lo que tengo que hacer? Usted necesita que también esa fuente sea una fuente de conocimiento. Esto responde a la pregunta: ¿quién sabe qué es lo mejor para mí? Y usted necesita que esa fuente también sea una fuente de confianza. Y esto responde a la pregunta: ¿quién me ama y quiere lo mejor para mí? El fundamento para tomar una decisión requiere de una fuente que tenga estas tres virtudes. Y usted debe observar que los amigos, los familiares, la política, la ciencia o Internet no son fuentes que tengan estas tres virtudes. Ninguna de ellas. Entonces, según el mundo, según la sociedad, todos le van a decir que la mejor fuente de autoridad, de conocimiento y de confianza es usted mismo. Le dirán que solo usted sabe lo que es mejor para su vida. Le dirán que el objetivo más alto en su vida es la autorrealización, es sentirse bien consigo mismo. Y para poder lograr eso, usted necesita obedecer sus sentimientos. Entonces, la gente decide de acuerdo a su propia razón, basada en sus sentimientos. Lo que más va a escuchar respecto a las decisiones morales en esta época es la gente que dice: yo siento que esto es lo mejor para mí. O yo creo con todo mi corazón que este es el camino que debo seguir. Aunque pudiera argumentar mucho más, quiero que usted sepa que bajo ninguna circunstancia, ningún ser humano, ni usted, es una fuente confiable para tomar una decisión de este tipo. Especialmente aquellas decisiones que van a afectar su vida para siempre. ¿Por qué? Porque usted no sabe cómo esas decisiones morales van a afectar a otros a través del tiempo. Usted no sabe eso. Usted no tiene un conocimiento infinito. Usted no sabe lo que va a pasar.
Usted no sabe cómo su decisión afectará a su entorno, a su familia, a sus hijos futuros. No sabe. Y usted tampoco sabe si se conoce tan bien. Puede que hoy se sienta bien con alguna decisión que está tomando, pero usted no sabe cómo se va a sentir mañana. Usted no sabe cómo se va a sentir el próximo año. Usted no sabe cómo se va a sentir en 10 años con la decisión que tomó. Usted no sabe eso. Le ayudo a pensar en esto. Si todos nosotros hubiéramos actuado de acuerdo a cada sentimiento y pensamiento que nos parecían bien a los 18 o 20 años, ¿dónde estaría usted ahora? Seguro no estaría aquí. Por último, usted no puede confiar en sí mismo a la hora de saber qué es lo mejor para usted. Porque a la luz del sentido común, tomar una decisión basada en un conocimiento muy limitado y bajo los oscilantes sentimientos es una receta para el desastre. Eso es lo que le pasa a muchos chicos transgéneros. Aunque esto se puede tratar con más detalle, dije, solo quiero argumentar una sola cosa y una verdad. Usted mismo, usted misma, no es la mejor fuente donde buscar autoridad, conocimiento y confiabilidad. Usted no es esa fuente. Pero la Biblia nos muestra dónde podemos encontrar la autoridad perfecta, el conocimiento perfecto y la confiabilidad perfecta. Recordemos lo que dice Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta es la verdad más alentadora a la cual nos podemos aferrar. Hermanos, este mundo tiene un creador. Dios creó todas las cosas. Las creó con perfección, las creó con propósito, las creó con inteligencia. Y esto es lo que el mundo rechaza, de que el mundo haya sido creado por un Dios soberano. Y Dios tiene toda la autoridad para decirnos qué es lo que debemos hacer. Y posee un conocimiento infinito para que nosotros podamos tomar decisiones sabiamente. Y no solo eso, este Dios nos ama. Nos ama tanto como para enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, que son los que hacen tanto daño a nuestra vida, a nuestra alma. Es solo bajo el poder del Evangelio que usted va a poder tomar decisiones correctas. Y no hay otra verdad aparte de la verdad objetiva de las Escrituras. Y esto es algo que usted debe repetir, porque el mundo dice hay cientos de verdades. Pero de entre todas las verdades, la verdad que brilla es la palabra de Dios para siempre. Teniendo estos principios en mente, volvamos a lo que dice el Salmo. Ante la amenaza del mundo, usted debe considerar cuál es la realidad en la que se encuentra el mundo. David escribe lo que dicen sus amigos. Ellos manifiestan un panorama desolador, totalmente desolador. Llegan a decir, como señalé, que el justo no puede hacer nada ante el pecado moral que le rodea, solo tiene que rendirse. Pero no debemos olvidar que ellos tienen una visión totalmente limitada de cómo son las cosas, como la tiene cualquiera que no pone su confianza en Dios. El objetivo de David al escribir este salmo es poner en evidencia que lo que dicen sus amigos no es la verdad, no es la realidad de todas las cosas. Y debemos partir de la base que David es un hombre que ama a Dios y que sus padres proveyeron para él lo mejor que le podían dar, una fe sólida en el Señor y un amor por la ley de Dios. Entonces David ve las cosas a través de la ley de Dios. Y la primera verdad que menciona es que existe una realidad superior a la que ven sus amigos. Y la verdad es esta: Dios gobierna desde su trono y nada lo moverá. El verso 4 dice: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Después de que él escribe todo lo que dicen sus amigos, entonces ahora vean ustedes esta realidad. Ustedes dicen que todo está mal, yo digo que Dios sigue gobernando desde el cielo, que Dios tiene el control de este mundo. Y ante el caos que podamos ver, sea el caos moral, el caos político, el caos social, debemos reconocer, hermanos, que nuestro Dios soberano gobierna
y sigue haciéndolo. Y todas las cosas están siguiendo el curso de su plan eterno. No hay nada que se haya salido de control. Y a esto se le une la realidad de su gloriosa omnisciencia. Y en el verso 4 dice, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios sabe lo que ocurre en el corazón de cada persona en este mundo. Y ve cómo cada cual se aferra a algo cuando las cosas están mal. Dios mira el corazón con el fin de darle a toda persona de este mundo lo que merecen sus acciones. Fíjese bien que el verso 5 dice que el Señor prueba al justo y al impío. ¿Qué es lo que está diciendo David? Lo que estamos viviendo el día de hoy, queridos caballeros, es simplemente una prueba. Es simplemente un tiempo de prueba. Y la palabra prueba viene de la prueba que se hace a los metales para determinar cuál es su naturaleza. Y David está absolutamente seguro que los tiempos que están viviendo han sido permitidos por Dios. Dios permitió el gobierno de Saúl de esa manera. Y para él son oportunidades para seguir profundizando en su fe, para seguir confiando en Dios, para fortalecer sus convicciones, no para que sus convicciones se debiliten. David siempre deseó ser fiel a Dios, a pesar de que todo el mundo estuviera en su contra. Y hermanos, nuestro Dios soberano ha permitido que vivamos o que lleguemos a vivir en una sociedad como la que estamos viviendo. ¿Y para qué? Dios quiere glorificar su nombre en las decisiones valientes que usted tome por amor a Dios y por amor a su verdad. En un mundo donde hay oscuridad, debe brillar la luz. Y la luz va a brillar con las decisiones valientes que usted tome por amor al Señor. Tenemos un ejemplo tan claro ahí en la Escritura de Daniel y sus amigos en Babilonia, jóvenes adolescentes que están en una cultura totalmente pagana, donde tienen a disposición, por así decirlo, toda la tecnología del mundo, donde tienen a disposición todo lo que quieran. ¿Qué hace un adolescente el día de hoy con una oportunidad así? Pero estos muchachos estaban dispuestos a morir con tal que no hicieran algo que fuera en contra de la ley de Dios. Usted conoce bien la historia. Dios se glorificó a través de ellos. Dios dejó bien en claro quién es el que gobernaba este mundo. Y ese fue un testimonio claro para Nabucodonosor, que él mismo llegó a conocer de que Dios gobernaba todas las cosas a través del testimonio de Daniel. Hermanos, Dios se puede seguir glorificando de la misma manera el día de hoy. Con las decisiones valientes de personas que saben que son minoría, de jóvenes que saben que son minoría. Dios se puede glorificar y está dispuesto a honrar al hombre o a la mujer que ama la ley de Dios y que está dispuesto a cumplirla a pesar de la hostilidad. Otro aspecto que David nos aclara es que Dios al final va a juzgar a quienes desechan los fundamentos de Dios en esta vida. El verso 5, la mitad del verso 5 y el verso 6 dicen, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Fíjese bien que en el verso 2 David dijo que los impíos disparan desde la oscuridad. Lo hacen desde un lugar que piensan que nadie los ve. Pero Dios los ve. Dios los conoce. Dios sabe lo que hacen en secreto. Dios conoce los planes que hace Saúl ahí en la intimidad de su gobierno y de los que están a su alrededor. El texto dice también que Dios aborrece al que ama la violencia. Y la palabra violencia se refiere a una variedad de actos agresivos que van desde injusticias sociales hasta un espíritu de anarquía contra Dios. Y los malvados son personas que en última instancia promueven ese tipo de violencia, pero en estos tiempos se puede llamar de otra manera: interrupción del embarazo, reforma social, nueva educación moral, protección para los derechos de la elección de los niños.
El Señor odia estas cosas. Eso es lo que dice el texto. El Señor odia a quien promueve esa violencia. El Señor los aborrece con todo su ser. Y todos aquellos que rigen sus vidas de acuerdo a sus propios deseos y sentimientos, todos aquellos que deciden olvidar la ley de Dios, están expuestos al juicio de Dios, como se describe en el verso 6. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Eso será lo que les corresponde. Eso será lo que se han ganado. Y David está describiendo el juicio de Sodoma y Gomorra como un hecho que Dios va a volver a repetir. Como lo advierte Pablo en Romanos 2, versículo 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué el Señor va a actuar de esta manera? Porque el verso 7 dice, pues el Señor es justo y ama la justicia. Dios creó este mundo y dejó establecido claramente principios fundamentales, espirituales y morales que son absolutamente claros en las Escrituras. Por lo tanto, quien los modifique, quien los cambie, quien los rechace, va a recibir el justo juicio de Dios. Pero porque el Señor ama la justicia, Él también le ha dado una oportunidad a todas las personas de este mundo para que sean absueltos de ese juicio. Dios ha provisto en Cristo el perdón absoluto de los pecados para quienes se rinden delante de Él. Ese sí que es un Dios justo. Es una provisión de un Dios bondadoso y bueno que quiere que el impío se arrepienta, que Él no se goza en la muerte del impío, que quiere que el impío cambie y vea la gracia y la gloria de Cristo a través de su cruz. Y Él ofrece aquí también una preciosa promesa para los que son fieles al Señor en esta vida. El texto dice al final, los rectos contemplarán su rostro. Bendito sea el Señor. La recompensa de su fidelidad hacia el Señor y la fidelidad hacia su verdad es que usted verá la gloria de Dios. Verá la cara de Dios, el rostro de Dios y vivirá en esa gloria por toda la eternidad. En conclusión, sé que para los padres que observan que sus hijos van en una dirección contraria a la fe, no es una cuestión fácil de manejar. Oramos al Señor por muchas situaciones. Pero usted debe considerar algo acá, que usted como padre tiene una gran influencia sobre sus hijos y la sigue teniendo aunque sean adultos. Pero también quiero considerar que cada padre o madre de niños que están entrando a la adolescencia se hagan esta pregunta. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor influencia sobre sus hijos? ¿A quiénes están escuchando sus hijos? ¿Quiénes son sus consejeros? Usted debe entender que sus hijos son formados moralmente por quienes tienen mayor influencia sobre ellos. Si usted simplemente los deja allí, a merced de las redes sociales, o de sus amigos, o de sus juegos, o de un pariente inconverso, o de un entrenador de deporte, probablemente sus hijos van a adquirir la cosmovisión de la cultura en los aspectos morales. Porque la cultura no ataca directamente la fe, ataca la moral. Le están diciendo, puedes creer en Dios, pero puedes tomar las decisiones que tú quieras. Dios le ha dado a usted un poder como padre, un poder de influencia sobre la vida de sus hijos. Usted no debe dudar de eso. Las palabras de un padre van a resonar en el alma de un hijo, aun cuando el hijo sea grande. El principio de Deuteronomio 6 es tremendamente poderoso y es un principio transversal en toda la Biblia. Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, hablándole a los padres. Primero deben estar en tu corazón. Y luego que dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino
y cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta es una tarea diaria, constante, y por supuesto para cada padre puede ser incluso agotadora. Pero usted debe saber esto, especialmente padres jóvenes aquí. Si usted hace esto a lo largo de la corta niñez que tienen sus hijos, va a tener un efecto protector sobre la vida de sus hijos, sobre las influencias de este mundo. Pero ¿qué pasa si sus hijos son adultos? Usted tiene que repetir el evangelio una y otra vez. Hablarles del pecado, hablarles de Cristo, hablarles de su cruz. Y cuando haya terminado de decir eso, vuelva de nuevo a decirlo. Vuelva de nuevo a hablarle las verdades del evangelio. No se acomode a sus argumentos. Usted tiene que llevar a su gente al terreno de Dios. Y el terreno de Dios es el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos el mensaje que salva al mundo. Por lo tanto, yo le pido que usted libre bien su batalla. Libre sus batallas con el evangelio de Dios y con la palabra de Dios en su corazón. Porque con esas dos cosas, usted y el Señor ganarán la batalla. Bendito sea el Señor. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar.